Bueno, esta semana se dieron a conocer las cifras de crecimiento económico, o mejor dicho, de contracción económica de varios países que ya ahora sí nos confirman lo crudo que es ese impacto que está teniendo la pandemia de coronavirus en el desempeño económico de los diferentes países. Esta es una noticia que todos veían venir, por supuesto, pero ahora que se tienen ya los datos del segundo trimestre de este año, es decir, abril, mayo, junio, cuando ya prácticamente todos los países estaban ya lidiando con las olas de coronavirus, pues aquí es donde vemos en realidad cuál es el golpe que están sufriendo las economías. Vamos a ver algunas de las cifras que se revelaron esta semana. La economía de Estados Unidos se contrajo un 32,9%, la de España un 18,5%, siendo uno de los países más afectados en la Unión Europea. La economía de México se contrajo un 17,3% y la de la Unión Europea, como vemos aquí, en conjunto un 11,9%. Estas son cifras que son comparativas con el desempeño económico que tenían los países en el mismo periodo hace un año. Y en todas estas cifras estamos hablando de cifras récord, es decir, nunca había habido una caída de esta índole en un trimestre en la historia o desde que se registran los datos. Entonces, el impacto económico es, por supuesto, muy fuerte y el problema es que a pesar de ello no es tan tangible. La gente no siente que está en medio de una crisis económica tan fuerte como la que en realidad estamos viviendo, porque a raíz de que hay medidas de confinamiento y todos estamos en una situación particular, no es similar a lo que se da cuando hay una crisis económica convencional. Es decir, si una tienda en situaciones normales está en medio de una crisis económica en un país, obviamente ve que la gente no llega a la tienda y que no hay ventas y lo explica a raíz de la crisis económica, pero en tiempos de pandemia, por supuesto que la gente sabe que la razón por la que no están llegando los clientes es porque no pueden o por las medidas de precaución y no se siente la necesidad detrás o el hecho de que la gente no tiene dinero para hacer compras, por ejemplo. Esto es uno de los problemas que hace que la psicología detrás de toda esta pandemia y de la crisis que genera no sea tan fácil como la de una crisis económica ya conocida. Lo peor de todo esto es que el impacto económico probablemente va a empeorar, a pesar de que había muchos pronósticos de que se iba a recuperar con relativa rapidez, pues lo cierto es que mientras no haya una vacuna o una cura, como todos sabemos, esto no va a cambiar tan fácilmente. Y aquí en Europa, sobre todo en el aspecto turístico, ya hemos visto enormes reveses. Así como lo titulaba aquí, por ejemplo, la revista Actualidad Aeroespacial, Europa castiga los vuelos a y desde España. Hablaban aquí de la medida, sobre todo del Reino Unido, de imponer una cuarentena a las personas que regresen desde España. Aquí en Alemania se acaban de implementar también pruebas de coronavirus para cualquier viajero que regrese de España. Esto porque España ha revivido o ha visto un repunte de los casos de coronavirus muy significativo, pero en la mayoría de los países europeos, también en Francia, también aquí en Alemania, en la última semana se han incrementado las cifras de coronavirus. Con esto se desploma nuevamente el turismo porque la gente está temerosa a viajar, no quiere montarse en aviones, tiene miedo a estar en cuarentena y esto probablemente se ha reflejado en aún más cifras negativas de la economía europea y también nos sirve de pronóstico para saber qué va a pasar en el resto del mundo y también en América Latina en el futuro cercano.